Bienvenidos al canal. Periodo del reconocimiento. La línea del análisis según Stanislavski. Así pues, la línea del análisis del reconocimiento va desde el aspecto exterior de la obra, que fue transmitida por el texto del escritor en forma verbal y accesible para nuestra conciencia, hasta la esencia espiritual, que en la mayoría de los casos es sólo accesible a lo inconsciente, transmitida por el escritor y depositado por él de modo imperceptible en toda la obra. Quiere decir que esta línea se dirige desde la periferia hasta el centro, desde la forma exterior y verbal de la obra hacia su esencia espiritual. De esta manera se conocen, se sienten las circunstancias dadas por el escritor para poder sentir, conocer luego, en medio de circunstancias animadas, la verdad de las pasiones, o por lo menos la verosimilitud de las emociones desde las circunstancias ajenas y ficticias hasta el sentimiento auténtico, vivo, de uno mismo. Circunstancias animadas, circunstancias dadas. Estos son algunos de los conceptos que usa en este párrafo Stanislavski, aparte de lo inconsciente. Pero veamos por qué en esta maraña de externo, interno, de centro, de periferia, Stanislavski va yendo, dando tumbos de un lado hacia otro hasta llegar a estas nuevas, porque no las habíamos oído ni las habíamos leído nunca, circunstancias animadas. Él pretende que ya las circunstancias que nosotros hemos criticado, esas circunstancias dadas que el escritor nos ofrece, ve que hay una contradicción, puesto que hay otras posibles, entre comillas, circunstancias que están ocurriendo en la escena. Y entonces a estas le llama circunstancias animadas, y a las otras parece que circunstancias inanimadas, entonces. Es decir, hay una mezcla de conceptos, de ideas, que lo que hacen es enmarañar todo y no saber exactamente cuál es la línea del análisis, qué es lo que nos interesa realmente del análisis. Él también habla de lo inconsciente, es decir, como si realmente el análisis fuese directamente al inconsciente y el inconsciente tuviese algo que decirnos en toda esta cuestión. El inconsciente, un inconsciente psicológico que nada aclara. ¿Qué es ese inconsciente psicológico? No sabemos ese lugar donde está. ¿Qué significa para nosotros el inconsciente? Nada tiene que ver con la forma de sentir, nada tiene que ver con lo que interesa al actor. Para nosotros el inconsciente es solamente aquello que no conocemos, que puede estar, pero que todavía nosotros somos inconscientes, es decir, que no podemos asirlo y sabemos que está. Lo inconsciente para nosotros es aquello que está disuelto en el texto y que todavía no tenemos conciencia de ello. Por lo tanto, el inconsciente no es algo que viene a salvarnos del atolladero, sino todo lo contrario. El inconsciente es aquello que nos falta por conocer y que está. Hay muchas cosas, lógicamente, que en una red de relaciones tan rica como en general son los personajes, hay muchas cuestiones que el actor no puede asir y que el análisis le sirve para empezar a conocer, para empezar a asir, a ser consciente de todo ese complejo de relaciones que él va a tener después que utilizar para sus transformaciones en la escena. Pero ese inconsciente nosotros lo podemos resolver solo mediante el análisis, mediante el descubrimiento. Pero no es algo que el autor deposita, como si lo depositara en nuestra mente, en nuestro inconsciente, y ya el inconsciente nos dirigiera, por medio de la intuición, hacia el mundo de la creación, el mundo del sentimiento. No es ahí donde ponemos la fe los actores. La fe la ponemos los actores en que, tal vez después de un gran esfuerzo,
tal vez consigamos entre todos construir esa apariencia que nos hará entre todos vivir una realidad transformada que es realmente apasionante. Esa es la fe en la que el actor trabaja. Tenemos fe en conseguir eso, pero eso no podemos conseguirlo sino mediante la búsqueda consciente de las relaciones, de desenmarañar todo este complejo problemático al que Stanislavski, lógicamente, Stanislavski hizo un gran esfuerzo en su época y en su momento, eso no se lo vamos a negar a Stanislavski, el hablar de él ya es un reconocimiento enorme de su labor, pero es que estamos haciendo una crítica de que esta maraña realmente que existe, este inconsciente, esta forma inconsciente, esta forma de hacer inconsciente, debemos de resolverla. Y que Stanislavski, aunque en su época, en su momento, nos dio muchas claves que eran interesantes, que abrían caminos, hoy tenemos que reconocer que muchísimas de esas ideas son ideas confusas, que no aclaran realmente lo que el actor está haciendo en la escena y lo que el actor debe hacer en la escena. En este caso, lo que el actor debe hacer en el análisis. Analizar precisamente es ser más conscientes, abrir la conciencia del actor, de lo que nos espera, de lo que vamos a proyectar en la escena con los otros compañeros. Cuanto más dejemos esto en ese inconsciente, cuando el autor simplemente individualmente parece que a un actor individual le coloca en su inconsciente y a otro actor le coloca en su inconsciente y no sabemos cuál es un inconsciente y otro, es decir, al final todo se llena de inconscientes, es decir, en vez de esa idea individualista completamente que yace realmente en todo ese sistema, veamos todo lo contrario. Que la búsqueda de la conciencia, el ser más conscientes entre toda la compañía, va a darnos la fuerza, la seguridad, va a hacernos ser mucho más ágiles en la resolución de los problemas que nos llevan en la construcción de los personajes. Entendiendo que los personajes no son productos de individualidades, de inconscientes que el autor ha colocado como un talento especial para resolver esos problemas, sino que es la búsqueda del acuerdo entre los actores, la codeterminación, guiado por el análisis del texto, lo que nos va a permitir juntos una verdadera construcción del personaje en la escena.